Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido actualizado, señores. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN, activen la campanita de notificaciones. Ya tenemos 206,000 suscriptores con más de 36 millones de visitas. Hoy nos visita un gran amigo, el cual nosotros siempre recibimos aquí para ver sus exposiciones, que son muy interesantes. Hablamos del abogado Alejandro Ramírez. ¿Cómo está? Muy bien, Lara, Alejandro, gracias por tu invitación. Siempre es un honor y un privilegio compartir con ustedes acá en su programa Visión RDN. sí, Alejandro, hay un tema que está en el tapete y va a seguir, porque este tema va a seguir. Una visita que hizo el actual secretario de Estado, Anthony Blinken, primero a Haití y ahora a República Dominicana. ¿Sabe qué? Pero vamos a empezar primero por el tema haitiano. ¿Sabe que Haití, luego de la muerte del presidente Jovenel Moïse, se ha desestabilizado aún peor? No hay forma de estabilizar ese país. Se puso un consejo transitorio, y este consejo también recibe a los soldados de Kenia, pero no se ha visto una solución inmediata a este tema, porque las organizaciones criminales que están allá tienen el país boca abajo. Yo quiero que tú me hables de este tema primero y la visita. ¿Qué tú ves en esa visita con relación a los dos países? Sí, cómo no. Mira, lo primero es, yo te diría, ver quién es y qué quiere. ¿Quién es Anthony Blinken, por lo menos a grosso modo, y qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que Porque quiere? solamente vemos, bueno, vino una visita oficial de los Estados Unidos, de un secretario de Estado, pero tienen sus agendas y sus visiones hasta personales, aunque tienen la agenda de Estado y de gobierno oficial. Sí. Pero cada actor tiene ciertas funciones y tiene cierta trayectoria. En el caso de Anthony Blinken es bueno tener en cuenta que él ha servido desde la administración Clinton, luego en la administración Obama, incluso con en ese entonces vicepresidente Joe Biden, ahora presidente de los Estados Unidos, para el cual ahora él le sirve como secretario de Estado. Él era secretario adjunto de temas de seguridad nacional, de temas multilaterales, participó en lo que fueron las invasiones a Afganistán, a Irán, y que ahí hay una foto que se destaca, ahora que tú dices que fue muy viral en ese tiempo, que hablaba de la situación in the room, que en esa foto estaba Anthony Blinken, estaba Hillary Clinton como secretaria de Estado, estaba Joe Biden, vicepresidente, Barack Obama, cuando mataron a Osama Bin Laden, ahora que tú mencionas Afganistán. Sí, él tuvo que ver con, digamos, o sea, estuvo involucrado o fue parte de los equipos de esos conflictos armados. Sí. Y su carrera diplomática viene desde los años 90. Es un diplomático de mucha trayectoria. Ha participado en múltiples negociaciones multinacionales y multilaterales de los Estados Unidos, tanto en esos países como en Europa. Y bueno, ahora llegó, digamos, este peso pesado a la Hispaniola, a la isla, que comprende los dos países de Haití y República Dominicana. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Con los políticos tú sabes que hay que un poco leer entre líneas y no solamente uno llevarse de lo que dicen, sino tratar de ver lo que no dicen. Lo que no dicen. Y de lo que dicen, ver si realmente es lo que es. O sea, actuar con un poco de suspicacia, aunque sí, obviamente, uno llevándose de las informaciones oficiales. Entonces, en ese contexto, lo que ellos sí han dicho es que ellos buscan la estabilización de Haití. Eso le conviene a toda la región, como tú bien mencionaste. Luego del magnicidio, eso ha sido un desastre, eso es un estado fallido, y actualmente ha sido tomado por las pandillas, como bien conoces, la pandilla 400 Novatos, que es en español, que tiene otro nombre en patuá o en creol, se alojó en un pueblo cerca de Jimaní e incluso han hecho incursiones en territorio nacional. Entonces eso afecta a nuestra seguridad nacional, afecta a nuestro sistema de salud, porque muchas mujeres haitianas vienen a dar a luz en nuestros hospitales. Se entiende que entre un 30 y un 40% de las parturientas
de los partos en los hospitales, sobre todo fronterizos, corresponden a haitianas, las cuales no aportan al presupuesto público porque no tributan en nuestro país. O sea, nosotros estamos pagando esos partos de Son los parte impuestos del gasto nada más. del gasto, correcto, cuando va una dominicana que le piden el seguro, que le piden un depósito, etcétera. Entonces, al final nosotros terminamos siendo extranjeros en nuestro propio país, como quien dice. O sea, el extranjero tiene más privilegio que nosotros. También el tema de las escuelas, Sí. como vemos que en municipios como Los Alcarrizos, el Distrito Nacional y otros, hay escuelas que tienen de un 51.2%, la que menos, hasta un 85.4% las que más, de haitianos en la escuela. O sea, la minoría somos los dominicanos en esas escuelas. No es que es en todas, pero en algunas sí se ha identificado que hay una mayor cantidad de haitianos que dominicanos. De hecho, no sé si viste... Esos datos son públicos. Sí, tomado incluso del Ministerio de Educación, pero también hay noticias que no se publican, que no hay estadísticas de los tales. Hace unos días hubo un conflicto, no sé si viste, entre estudiantes haitianos y dominicanos, porque supuestamente los niños haitianos no querían cantar el himno nacional. Entonces, eso genera roces, genera una situación social aquí, económica y sociopolítica bien complicada, que a nosotros nos conviene que real y efectivamente hay una solución a Haití. Haití por sí solo no se puede sostener, no se puede regular, digamos, y para muestra un botón, tiene más de 3 años inmersa en la crisis, por lo tanto, requiere de una colaboración internacional, pero no solamente República Dominicana, sino de todos los países de la región. O sea que esta visita, en ese contexto yo la entiendo que es positiva. El objetivo de ellos, que han dicho, volviendo un poco atrás, es que ellos quisieran celebrar elecciones en Haití en el 2025. Yo lo veo un poco, un poco rápido, ¿no? Porque quedan meses para indicar un líder y para celebrar las elecciones, pero cuanto antes mejor en ese sentido, porque ahora mismo están acéfalos, como tú bien comentabas, con un consejo de gobierno. Sí. Entonces, en ese sentido, la visita con nosotros, habría que ver, en este momento puede que esté reunido con el presidente, porque se van a reunir alrededor de las 10 de la mañana, luego van a dar una rueda de prensa, a ver qué ellos dicen que hablaron, pero lo que sí han indicado es que es con relación al tema de Haití principalmente. Entiendo que abordar esas temáticas que ya hemos mencionado, el tema de también fortalecer los lazos económicos en República Dominicana y con los Estados Unidos. Ayer el presidente Abinader dio unas declaraciones invitando a inversionistas estadounidenses a venir al país. Para eso nosotros necesitamos una estabilidad sociopolítica y económica. Nadie invierte en un país que está en conflicto. Una seguridad jurídica. Y también tratar el tema de lo que ellos le llaman forced labor, que es como el trabajo forzado, el tema de las libertades, el tema de derechos fundamentales. Hace un tiempo, no sé si recuerdas, que hubo un tema con un bloqueo de la exportación de la caña de azúcar hacia Estados Unidos, porque supuestamente ellos alegaban había trabajo forzado en la mano de obra que se utilizaba para la caña de azúcar. Entonces, hay que ver cuál es el resultado de esa reunión, que sea positiva para ambos países, no solo para Haití en detrimento de República Dominicana, porque República Dominicana ha sido un país más que aliado en ese sentido. Siempre hemos estado allí para extender la mano cuando el terremoto, cuando el COVID y demás. Hemos sido, si no el primero, de los primeros en presentar ayudas. O sea, hemos sido solidarios. Que se quiera ver de otra manera es otra cosa. Que la diplomacia internacional lo quiera pintar de otra manera, algunos países es otra cosa, pero los hechos están ahí. Nosotros hemos sido más que solidarios. Ahora no podemos nosotros asumir un país adicional, porque es un país, sino es de los más pobres del mundo, y nosotros no es que somos de los más ricos, nosotros somos un país en vía de desarrollo. Entonces nosotros no podemos asumir esa situación solo. El presidente así lo ha dicho en ocasiones anteriores, que eso no es un problema de República Dominicana, sino de todos. Sí. Ahora hay que traducirlo a los hechos, eso, no solamente que esté en el discurso. Una cosa es palabra y otra hecho. Correcto. Sí. Con relación a la migración ilegal. Bueno, con relación a la migración ilegal, es un asunto que hay que tener control fronterizo. Hay una situación ahí que con el Río de Jabón, que conoce, que es una incluso de las delimitaciones geográficas que tenemos con dicho país, que ha sido encauzado hacia Haití.
Hay un tema también del muro, que son temas que hay que tener en cuenta para poder controlar la emigración ilegal de los haitianos hacia República Dominicana. Ahora bien, una vez están aquí, porque es difícil de controlarlo de un todo, lo que hay que hacer es tener medidas efectivas de la repatriación de esas personas en estado de irregularidad. Aquí hay ya barrios de haitianos donde, por ejemplo, en Bávaro, ni siquiera el ejército o la policía puede entrar así tranquilamente. O sea, tiene que ser un contingente militar de suficiente cantidad de efectivos para poder entrar, porque ya no es solo con piedras, ya incluso con armas los repelen. Entonces, aquí no se sabe qué cantidad de haitianos hay. Se habla de 400,000, pero aquí puede ser 10 veces esa cantidad, porque no, en el censo no hubo una real y efectiva tabulación de cuántos haitianos hay aquí. Entonces, eso es una situación delicada, muy delicada, que bueno, con la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional un poco se contuvo con el tema del nacimiento, el ius solis, de que no adquirir la nacionalidad solo por nacer en suelo dominicano, porque de repente 2 o 3 millones de haitianos te forman un partido político y pueden poner y quitar un presidente. Para que lo sepan. Entonces, eso hay que tener cuidado con esa situación y tener mano férrea. Y es una mano de obra. Establecer límites. Hay que establecer límites, hay que ver el tema de las deportaciones. Aquí se tiene identificado dónde están esas personas y bueno, hacer los operativos que sean necesarios para deportar quien no esté en estado de regularidad, y el que esté trabajando, que esté aportando, bueno, entonces buscar tal vez regularizar esa situación. Pero hacerse de la vista gorda realmente no es la solución. Ahorita tú mencionaste Jimaní, y yo voy a traer algo de Jimaní y lo voy a relacionar también con lo primero que pregunté y vamos a entrar en esto interesante para que me dé tu opinión. En Jimaní agarraron un criminal de criminales de Haití que fue a Samson Luis. Incluso yo tuve la oportunidad de preguntar al presidente de la República directamente de ese tema. Lo agarró fue el ejército y el Cefrón. Entonces ellos lo entregaron a Haití y allá le hicieron lo que es el bacaleo. O sea, la gente harta de los delincuentes. ¿Tú sabes cuál fue el final? Lo lincharon. Él es de Mawoso 400. Ahorita yo te dije que, según medios, Mawoso 400 capturaron algunos miembros aquí. Y unos miembros de Mawoso 400 hirieron un comerciante haitiano. Al parecer fue en Navarrete. ¿Qué tú ves en todo esto? Hay que profundizar esto porque, un ejemplo, mira lo que tú señalas. Aquí hay sectores llenos donde la policía no entra. Y ya no hay que tener conexiones telefónicas, sino que ellos tienen conexiones de internet. No se sabe si los de allá se conectan con los de aquí. Es un problema. Sí, es una situación muy delicada y de seguridad nacional, porque Sí. eso es una de las bandas, como te decía, los 490, pero está Barbecue, está otro. Sí. Tenemos entendido de la poca información, ¿verdad?, que se revela de Haití para acá, que las fuerzas kenianas han tenido un efecto en un poco retener eso. Sí. O están haciendo avances importantes con relación a esas pandillas. Se había hablado también de enviar fuerzas jamaiquinas, que eso hasta el momento, hasta donde tenemos conocimiento, no ha sucedido. Lo que llegó fue una avanzada de Jamaica ya, pero no las fuerzas. Pero hay que ver si es suficiente la cantidad de efectivos que hay allí para controlar esas mafias, porque son mafias que tienen que ver con el tráfico de armas, tráfico de narcotráfico, tráfico humano. Entonces, realmente tomar el control de eso no es fácil, pero sí hay que tener mano férrea para hacerle frente a esas pandillas, porque cruzar hacia República Dominicana no es tan difícil y ellos pueden tener una operación fácilmente, tanto en Haití como acá. Hay otros temas también que son delicados, como por ejemplo que es el radicalismo islámico que está surgiendo en Haití. Se han confirmado mezquitas. Correcto. Entonces hay que ver qué efecto eso puede tener, sobre todo en esos grupos pandilleros, al radicalizarse y bueno, convertirse ya en grupos terroristas. Eso es algo que no podríamos descartar en un futuro. Entonces hay que tener realmente nosotros, protegernos como país de esas situaciones. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, y no es tremendismo, sino es realidades. En África está Somalia,
Somalia es un país todavía más desestabilizado de Haití y allí está Al-Shabaab, que es un grupo terrorista que en un momento le juró lealtad a Abu Bakr al-Baghdadi del Estado Islámico. Y esta gente buscan focos pobres, focos de poca educación y convierten mucha gente. Como tú estás diciendo, o sea, eso puede ser un detonante. Sí, porque cuando tú no tienes nada que perder y por el otro lado te ofrecen lo que esa hermandad te ofrece, pertenecer a este grupo religioso, te proveen armas, te proveen recursos, entonces a veces es difícil resistir a ese tipo de ofertas, entonces le dan una causa, te apuntan a un enemigo y eso no vamos a dar lugar tal vez a la especulación, pero son situaciones que se están dando que hay que tomar en cuenta, sí, y que no tenemos que esperar que se vuelva una situación compleja y complicada para no enfrentarla. O sea, esos conatos que se pudieran estar dando hay que enfrentarlos desde ahora. En Israel pasó el problema con Hamas, que tuviste como en dominicano, para que la gente entienda, lo agarraron asando batata. En Israel, Hamas. Recuerda, Israel es una de las fronteras más seguras del mundo. Israel tiene un servicio de inteligencia, el Mossad, que es más efectivo que cualquiera. Y en ese momento fallaron. ¿Qué tú ves en la frontera dominicana, trayéndolo aquí a la frontera? ¿Qué tú ves en la frontera dominicana con este tema? Porque a la hora que se arme bien el problema allá en Haití, hay muchos que van a querer cruzar en masa para este lado. Eso no se descarta. O sea, no afirmo que va a ser así, pero no se puede descartar. Porque República Dominicana tiene una frontera, pero no tan segura como la de Israel. Sí, eso es una situación, y como comentábamos al inicio, que a nosotros nos conviene la estabilización de Haití, porque es difícil que haya un conflicto armado entre las dos naciones. De hecho, hay un tratado de paz. Eso no creo que vaya a suceder, pero sí puede haber una inmigración masiva, como de hecho la hay, en las personas desesperadas en busca de su mejoría, de salud, con la crisis alimentaria y demás. Entonces, ¿qué va a pasar si de repente 300,000 haitianos deciden cruzar la frontera de repente? Sí. ¿Cómo detendríamos una estampida? Una estampida como la tal, como pasó con Estados Unidos, por ejemplo. No sé si te acuerdas que iban desde Sudamérica, Centroamérica, miles de personas de repente a cruzar la frontera y no había mucha forma de detenerlo. Hace unos años pasaba, incluso habría grupos incluso de haitianos también, había de El Salvador, había de Nicaragua, de todos esos países, incluso de las maras salvatrucha y todo eso. También cuando Bukele apretó, ¿no? Muchos de esos pandilleros migraban en esos grupos hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando hay esas migraciones irregulares, tú no tienes control de quién entra. Y lo que saben hacer es delinquir. Entonces, hay que tener control de ello y realmente si entran al país, identificarlos, tal vez con datos biométricos, porque yo puedo darte un carnet como se hace el control de extranjería aquí, que tú te llamas Jean-Pierre, ¿entiendes? Pero no sé ni dónde vives, ni quién eres, si ese documento se reproduce con otros. Aunque el gobierno ha hablado que ellos que están trabajando con los datos biométricos en la frontera. Hay que tomar datos biométricos, o sea, las huellas dactilares, rostro y todo lo demás, para saber quiénes son los que están aquí. No es dándole un estatus migratorio, es identificándolos, ¿sabes? Que eso es parte del control. Claro. Quiero hacerte una pregunta ahora con relación a República Dominicana y esto esto se puede dirigir aparte de la diplomacia entre los países. Aquí los Estados Unidos confiscan 2 aviones que ya he comprobado que pertenecían a la parte del régimen de Nicolás Maduro. Eso es confirmado ya, porque se ha hablado, incluso yo te voy a anexar algo que dijo Diosdado Cabello referente al país. Pero un ejemplo, confiscan 2 aviones. En esta misma semana, casualmente viene Blinken al país. O sea, ya está en el país después de esto. Y vemos la amenaza que dice Diosdado Cabello, te agarramos en la bajadita, pero nosotros tenemos el petróleo. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Cómo tú entiendes que debió de ser? Incluso habría grupos incluso de haitianos también, había de El Salvador, había de Nicaragua, de todos esos países, incluso de las maras salvatrucha y todo eso.
también cuando Bukele apretó, ¿no? Muchos de esos pandilleros migraban en esos grupos hacia los Estados Unidos. Entonces, cuando hay esas migraciones irregulares, tú no tienes control de quién entra. Y lo que saben hacer es delinquir. Entonces, hay que tener control de ello y realmente si entran al país, identificarlos, tal vez con datos biométricos, porque yo puedo darte un carnet como se hace el control de extranjería aquí, que tú te llamas Jean-Pierre, ¿entiendes? Pero no sé ni dónde vives, ni quién eres, si ese documento se reproduce con otros. Aunque el gobierno ha hablado que ellos que están trabajando con los datos biométricos en la frontera. Hay que tomar datos biométricos, o sea, las huellas dactilares, rostro y todo lo demás, para saber quiénes son los que están aquí. No es dándole un estatus migratorio, es identificándolos, ¿sabes? Que eso es parte del control. Claro. Quiero hacerte una pregunta ahora con relación a República Dominicana y esto va, bueno, esto se puede dirigir aparte de la diplomacia entre los países. Aquí los Estados Unidos confiscan 2 aviones que ya he comprobado que pertenecían a la parte del régimen de Nicolás Maduro. Eso es confirmado ya, porque se ha hablado, incluso yo te voy a anexar algo que dijo Diosdado Cabello referente al país. Pero un ejemplo, confiscan 2 aviones. En esta misma semana, casualmente viene Blinken al país. O sea, ya está en el país después de esto. Y vemos la amenaza que dice Diosdado Cabello, te agarramos en la bajadita, pero nosotros tenemos el petróleo. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Cómo tú entiendes que debió de ser... debió ser el manejo en esta parte? Bueno, en ese sentido, esa amenaza, si se puede decir así, de nosotros tenemos el petróleo y te agarro en la bajadita, que es una frase popular como no te apures, yo luego cuando tú te voy a dar un palo acechado, cuando tú necesites de mi petróleo, entonces ya tal vez no va a estar tan disponible como antes. Realmente eso afecta a nuestras relaciones bilaterales con Venezuela, que no viene de ahora, sino también de las elecciones que se realizaron el pasado julio y las declaraciones que hizo, por ejemplo, el expresidente Leonel Fernández con relación a la entrega de las actas y que ha reclamado no solo República Dominicana, sino muchos otros países y no necesariamente han reconocido este nuevo periodo de Maduro como legítimo en el contexto de que se alega que hubo fraude. Ellos pueden decir, los chavistas, que hubo transparencia, que fue en paz, pero no se han revelado las actas. Se le ha pedido a la Suprema de allá que haga una especie de auditoría. Ha habido unos hackeos que ellos alegan, ¿verdad?, donde se han revelado más del 80% de las actas, donde los resultados que ellos dicen haber tenido no coinciden con los de las actas reveladas, el hackeo que hizo Anonymous y demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que si realmente ellos ganaron, no hay nada que temer. Expon las actas y, bueno, legitima tu gobierno, tu nuevo periodo. Esas tensiones son producto de que uno tal vez no ha querido, como país, digo uno, sumarse a esta irregularidad en el proceso electoral. A eso se suma que no de ahora, Estados Unidos hace un tiempo ya venía dándole seguimiento a Nicolás Maduro, porque hay muchos temas que no solamente tienen que ver con el tema de las elecciones, hay un tema de alegado narcoterrorismo, una serie de cosas y acusaciones que se le realiza. Y bueno, hay temas relacionados, puede ser a lavado de activos y demás, que ellos tomarán sus medidas a nivel internacional y esos aviones se encontraban en suelo dominicano. En este caso, Estados Unidos es el principal aliado comercial nuestro. Entonces, ya nosotros no dependemos de Venezuela como antes cuando estaba Petrocaribe. O sea que, digamos, esa amenaza de Venezuela no tiene tanto peso en el sentido de que nosotros no somos dependientes de Venezuela para el petróleo, más de Estados Unidos y entre otros países de los cuales también nosotros importamos. Entonces, a corto plazo diría que eso no tiene un efecto como tal y obviamente si Estados Unidos tiene interés en esos aviones, que hay uno que entiendo que se llevaron para Estados Unidos, otro está bloqueado acá. Nuestro principal aliado comercial en este caso es Estados Unidos. Nosotros no tenemos que ver directamente en ese conflicto porque nosotros no fuimos los que embargamos los aviones. Se encontraban aquí en suelo dominicano, pero nosotros no nos podemos oponer a ello.
en defensa, por ejemplo, de este caso de Venezuela. Eso lo tienen que hacer ellos directamente con el país que realizó dicho embargo. Además, se le estaba dando seguimiento. Según dicen, estos aviones estaban desde marzo a abril en República Dominicana. O sea que venía con tiempo, que no es después de las elecciones, sino que estaban antes aquí. Sí, supuestamente es un tema de mantenimiento que estaban dándose aquí en suelo dominicano. Y bueno, se ubicaron aquí esos activos. Y así pasa con muchos otros individuos o países donde si tú tienes un crédito en contra de ese país o de ese individuo, tú pudieras realizar embargos de los activos que puedas encontrar alrededor del mundo. En este caso, es este avión que se embargó acá. Entonces ahí ya, con relación al tema del petróleo, bueno, sí, está el derecho al pataleo, ¿no? Pero ahí nosotros no teníamos, entiendo que mucho más que hacer. Y nosotros en ese sentido sí tenemos que responder más bien a los intereses norteamericanos, que es nuestro principal socio comercial. Claro. Estos aviones confiscados en el país, y ahora la respuesta de Diosdado Cabello a República Dominicana, eso da por hecho que se van a fragmentar las relaciones diplomáticas entre República Dominicana, no Estados Unidos, República Dominicana y Venezuela. Bueno, yo creo que afecta las relaciones. Hay que ver cómo eso se desenvuelve. No fue un hecho positivo para el país. Hay que ver ya cómo la diplomacia nacional maneja ese tema. El ministro de Relaciones Exteriores, el presidente, o sea, si hay algún tipo de comunicado o de acercamiento diplomático para bajar las aguas, ¿no? Sí, es la idea. Muchas gracias, Alejandro Ramírez, de verdad brillante como siempre, y gracias por darnos la oportunidad de estar ahí. Gracias a ti, un placer. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea.